Hola a todos, esta es la presentación del artículo que corresponde a asociaciones que se denomina influencia de variaciones del número de copias infrecuentes en rasgos humanos complejos de el autor principal Margot Huyuel. A modo de introducción para entender las implicaciones de este artículo tan interesante, debemos recordar algunas propiedades de los CNVs, ¿verdad? Los CNVs a nivel de secuencia duplican, eliminan segmentos genómicos que van desde 50 pares de bases, pero también hasta segmentos más grandes con tamaños que llegan a megabases y se encuentran en todo el genoma humano, ¿verdad? Puede ser por sus variantes por deleción, duplicación, inversiones o inserciones de nuevos fragmentos. Contribuyen a trastornos genómicos y esto da pie a enfermedades como las neuropsiquiátricas. Representan una fracción bastante importante de eventos infrecuentes o raros de pérdidas de función en genes codificadores para proteínas. Tienen consecuencias funcionales únicas, como las duplicaciones pueden aumentar la dosis génica y las eliminaciones pueden, como su nombre lo indica, eliminar elementos reguladores de los genes. Los impactos fenotípicos más amplios, ¿verdad? De las CNVs están por descubrirse, ¿verdad? Variantes de este tipo de, de variante genética con efectos grandes y así mejorar nuestra comprensión de la arquitectura de los rasgos complejos. Eh, para entender cómo es que se identifican estos CNVs mediante la medición de SNP, ¿verdad? Lo que se hace es que se usan microarreglos y se da una detección por intensidad después de que se hibrida en el protocolo, el ADN muestra, el microarreglo se escanea para medir la intensidad de la fluorescencia en cada sonda. Y la intensidad de esa señal está relacionada con la cantidad de ADN presente en una particular posición. Aquí es donde entra el análisis bioinformático dependiendo de los algoritmos que se utilicen, pero siempre analizando la intensidad. Entonces lo que se hace es que se compara contra una referencia y se ve si hay una pérdida o una ganancia de intensidad que puede indicar de lesiones o duplicaciones en ese segmento. Por lo tanto, tener un número de copias de ese segmento diferentes. Y una vez que se hace este análisis, se puede visualizar y se validan los datos, ¿verdad? Con PCRs cuantitativas. O también, si hay suficiente presupuesto, hacer secuenciamiento de nueva generación. En este artículo particularmente, lo que se hizo fue la detección de CNVs por un método llamado de haplotipos informados. Y lo que se hizo fue que se extendió el- la medición de esta intensidad, se extendió hacia las vecindades de los CNVs, digamos, detectados. Y para esto lo que se hace es que utilizaron una transformada posicional de Burrow-Wheeler, que es un algoritmo al final que de cierta forma me comprime los datos que tengo y lo que hace es reorganizar las secuencias para facilitar el análisis y, como les dije, la compresión de los datos. Y de esta forma ayuda a los investigadores a encontrar patrones en las secuencias de ADN y a comprimir la información de manera efectiva. Entonces es un enfoque que se basa en el hecho, todo este análisis, de que los CNVs comunes en la población están en haplotipos comunes entre varios individuos. Entonces, por esto, este método lo que hacen es identificar segmentos de identidad por descendencia y así los vecinos de haplotipos más cercanos, o sea, las coincidencias de estos segmentos antes identificadas, abarcan cada posición genómica. Entonces, lo que les permite, como vamos a ver ahora, la detección más precisa de este tipo de lesiones o duplicaciones. Como les dije, entonces la medición de la intensidad es lo que permite en este caso hacer un algoritmo para ver si hay o no variantes de números de copias y
En el caso de este artículo en particular, aparte de la detección individual de las ondas, también se sumó la detección de la intensidad de las vecindades, con la justificación de lo que ya hablamos, ¿verdad? De que sean idénticos por descendencia. En la figura A, por ejemplo, vemos que cuando se hace el análisis de una duplicación con este método estándar, a la hora de que queremos lo que queremos relacionar estadísticamente la intensidad de la señal, no se encuentra CNVs ni en el punto ni alrededor. Pero cuando usamos los haplotipos vecinos informados, vemos que esta señal ya puede detectar duplicaciones. Entonces, este es un detalle del modelo, en la parte B es un detalle del modelo que usaron para computar cómo pueden estas duplicaciones o eliminaciones verse. Entonces lo que quisieron es ver, ¿verdad? Más o menos de la intensidad de la señal, cuál era la frecuencia de esos alelos, y también determinar con la intensidad más o menos cuál fue el número de copias determinadas para cada situación. Entonces esta información cuantitativa sobre la presencia potencial de un CNV en los datos, así es como se analiza, ¿verdad? Y lo que hicieron es un modelo oculto de Markov para detectar si existen estos CNVs. ¿Qué ventajas ofrece este método? Bueno, la idea es aprovechar, ¿verdad? Que tenemos información sobre una población, en este caso es una cohorte del biobanco de Reino Unido, y se aprovecha la población emparentada de forma lejana de esta cohorte grande para reunir información de variantes coheredadas que comparten haplotipos extensos, en este caso con un microarreglo de SNPs. Es un enfoque analítico riguroso para manejar las sutilezas estadísticas al realizar los análisis de asociación y de un mapeo fino en variantes estructurales como son los CNVs, que son difíciles de detectar porque pueden abarcar grandes regiones genómicas. Ok, dentro de los resultados de este algoritmo, se vio que, por ejemplo, en la figura C, el método tradicional detecta muchísimo menos de lesiones y duplicaciones respecto a este método de haplotipos informados, que a nivel individual se pueden detectar hasta, digamos, 12 duplicaciones y el resto 18 o un poquito más de lesiones. Y también vemos que a nivel de validación, una vez que se buscan ya más finamente por medio de secuenciación o PCR esas duplicaciones o de lesiones, se ve que la validación para el nuevo método informado pues tiene una desviación estándar muchísimo menos evidente, y se acerca un poco más a uno que la dispersión que presentan los datos hechos con el algoritmo común que se usa hasta el momento. También se encontró una mayor sensibilidad para detectar CNVs de 10 kilobases o menos, y que se considera que constituyen la mayoría de estas variantes y son difíciles de detectar a partir de matrices de datos con este método tradicional. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la figura D y F la distribución del total de el largo, digamos, de estos segmentos, y vemos que efectivamente se pueden detectar eh, variantes con con menor longitud que con los métodos tradicionales. En promedio, ¿verdad? Como vimos, se detectaron hasta 31 llamadas de CNVs, digamos, detecciones por individuos, ambas de lesiones y duplicaciones, y variaron bastante los tamaños. Hay una sensibilidad mayor hacia los que son de escala de 10 kilobases o menos, que son la gran mayoría,
Y bueno, este modelo se diseñó, ¿verdad?, para detectar variantes raras y de baja frecuencia con menos de 5%. Y estas se consideran potencialmente más perjudiciales y por lo general son evitadas por los diseños de matrices. Entonces tiene la ventaja de que bajo el mismo hardware, digamos, puede hacer una detección más fina. La tasa de recuperación de esta CNVs detectada a partir de la secuenciación del genoma completo fue del 81%, demostrando que el método es bastante robusto. Y más adelante vamos a ver también que se hizo también con cohortes más pequeñas, como el Biobanco de Japón, y tuvo un rendimiento similar. Aquí vemos un poco la sensibilidad de la prueba para diferentes subtamaños de la población. Vean que en este gráfico se usó para, para cada tamaño de CNV. Se utilizó la cohorte completa, pero también se utilizó una submuestra de 5.000 individuos. Y vemos que con una muestra de 5.000 individuos, para por ejemplo estas que son más pequeñas, se obtuvo una cantidad bastante considerable de llamadas o detecciones de CNVs a nivel de lesión, también de duplicación. Entonces los resultados muestran, ¿verdad?, que aunque la sensibilidad de detección aumentó con el tamaño, por ejemplo aquí vemos que para muestras más grandes la cohorte total casi que tiene el mismo número de llamadas de CNVs que las submuestras más pequeñas, por lo que se considera muy robusta. Y bueno, esto se hizo, como les dije, con muestras de 5.000 hasta toda la cohorte completa, muy robusta la prueba. También se ve que respecto a lo que se detectaba antes en esta figura, esta línea corresponde a el tamaño de submuestra y el número de CNVs que se detectan para las subpoblaciones de 5.000, 15, 50 y 150.000. Y vemos que en todos los casos lo que se detecta con los haplotipos informados pues es bastante mayor en todos los casos, pero más particularmente vemos que para una submuestra de 150.000 prácticamente tiene la misma cantidad de detecciones de CNVs que toda la corte completa. Entonces básicamente aquí se muestra el, como el pipeline del proceso, ¿verdad? Se hicieron las pruebas de asociación para 56 rasgos cuantitativos con este seguimiento, ¿verdad? Y lo que se encontró fueron 269 mapeos finos que asocian alguno de estos fenotipos con alguna variante del CNV. Y esto se identificó en 97 locis involucrados. Y de todo esto se determinó que 252 eran CNVs que probablemente son causales del fenotipo. En esta parte C vemos una comparación de los tamaños de las deleciones, por ejemplo, las deleciones obtenidas y aquellas que son probablemente causantes del fenotipo. Entonces vemos que respecto a las deleciones como un todo, pues las deleciones que probablemente son causales son un poco más largas. Y de igual manera ocurre para las duplicaciones. Y en el contexto génico, en esta parte de la figura vemos la proporción, ¿verdad?, de estas duplicaciones o de lesiones para regiones donde no hay genes cerca, donde hay genes con 100 kilobases, regiones intrónicas, y para diferentes números de genes que se traslapan con las secuencias que estamos determinando. Y además se ve que hay una relación bastante marcada entre menor es la frecuencia alélica de lo que se está detectando de los CNVs, mayor es el tamaño del efecto, que en este caso se está expresando en términos de desviaciones estándar.
y estos se ven para varios fenotipos involucrados con la bioquímica, la hematología, mediciones corporales, nivel de lípidos, para pulmones y el aspecto reproductivo. Y particularmente los fenotipos de células sanguíneas representaron la mayoría de las asociaciones causales y tendieron a ser más largas, ¿verdad? Y a menudo se superponían con secuencias codificantes como se muestra en esta figura, en la parte C. Bueno, y el análisis que se hizo revela asociaciones, ¿verdad?, entre rasgos, como les estaba diciendo. Eh, esto, esto se confirma más adelante. Por ejemplo, aquí vemos muy interesante que de todos los CNVs detectados, algunos eran sindrómicos y estaban reportados previamente en la literatura, y algunos eran de tipo focal, y una gran mayoría son nuevos y se puede rastrear cuál es el gen candidato para esa región, pero una gran mayoría, más de 30 loci de CNVs, no se conoce, está por determinarse cuál es si el gen que es causante de lo que se observa en la asociación. Y a nivel de número de fenotipos sindrómicos y no sindrómicos, ¿verdad? Vemos cómo está distribuido la cantidad de genes dependiendo de las categorías. Este es un cuadro que resume aquellos genes candidatos y también los que no son focales, digamos, no tienen relación con un gen codificante como tal, pero vemos que son bastantes las variantes que se relacionan, que están asociadas con algunos de estos rasgos y sus correspondientes proteínas involucradas. Entonces, de toda esta información, algunas cosas que vale la pena mencionar: de un subconjunto de 37 asociaciones que corresponden al 22%, eran más fuertes que las asociaciones de todos los SNPs dentro de 500 kilobases. Lo que muestra la robustez de este método para poder aclarar el panorama, digamos, desde el punto de vista estadístico. Interesante. Por ejemplo, dan los investigadores los ejemplos de la UHRF2, que es una proteína nuclear, y con CNVs ultra infrecuentes para una pérdida de función, se encontró una asociación de disminución de 1.11 desviaciones estándares en la altura. Y vean que la probabilidad es bastante baja, o sea, las asociaciones que están encontrando son bastante fuertes entre las variantes de CNVs y los fenotipos. Igual para este transportador de glucosa, ¿verdad? Que al final se vio que era un modificador de la menarquía o de la primera menstruación. Y también se asociaba a la altura y a fenotipos de recuentos sanguíneos. Por último, la proteína morfogénica de huesos número 5, se vio que una de lesión con muy baja frecuencia de 2.2 se encuentra aguas arriba de este gen, se asocia de manera significativa con un aumento de la densidad ósea y parece explicar las fuertes asociaciones que hay entre SNPs cercanos. Aquí vemos gráficamente esta información, ¿verdad? Vemos que en este caso, esta proteína nuclear, como sus diferentes variantes, ¿verdad? En este caso de pérdida de función o los indeles, se ve que tiene un efecto en la medición de la altura, y también para locus CLC2A3 también se ven que los tamaños del efecto en estos tres fenotipos, el número de basófilos, de linfocitos, también de la altura y la edad de menarquía, pues tienen efectos considerables y estadísticamente relevantes.
De igual forma, como mencionábamos, hay una asociación con una deleción, ¿verdad? Que también explica todos los SNPs que están asociados. Este, pero explica de una forma muchísimo más fuerte que cualquiera de los SNPs que hay en la zona individualmente, encontrándose una asociación mayor. También para el mismo biobanco de datos, los investigadores hicieron este gráfico que es una comparación para varias variantes, dicho sea de paso, y lo que compararon fueron sus resultados y los encontrados por el estudio de Bachman, que era sobre SNPs, haciendo lo mismo, pero con, con, con el algoritmo basado en SNPs. Y se ve que las asociaciones en algunos casos son más fuertes, ya sea el efecto, digamos, el efecto más fuerte para lo que se está encontrando con estos CNVs con haplotipos informados en comparación que lo que se encuentran las asociaciones con el método de SNPs. Y aquí se muestra también el tamaño del efecto en comparación entre el UK Bank, Biobank y también el Banco de Datos de Japón para de nuevo estos tres genes importantes. Vemos que el tamaño del efecto varía según el biobanco, pero también el método permite comparar en ese sentido con otras muestras en poblaciones diferentes. Resultados importantes para ir finalizando: se encontraron variaciones entre estos CNVs y rasgos que contribuyeron a series alélicas largas, ¿verdad? Como estábamos hablando, que esto permitía tener en cuenta las regiones vecinas a los SNPs que indicaban presencia de CNVs. Entonces parece que esto modifica elementos reguladores, pero también tiene influencia directa sobre los genes. Por ejemplo, en el locus de la alfa globulina se identificaron 8 clases de SNPs que permitieron obtener información adicional sobre el control genético de la expresión de esta proteína y su importancia en la eritropoiesis normal. Además, detecciones en esta misma proteína se asociaron con una disminución significativa de la hemoglobina corpuscular media y un aumento en el recuento de glóbulos rojos, consistente con la alfa-talasemia. Estas series alélicas largas revelaron que tanto la expresión aumentada como disminuida de la alfa-globulina tenían efectos similares en los fenotipos hematológicos, lo que destaca la importancia del equilibrio entre la alfa y la beta globulina. Esto, ¿verdad? Son implicaciones ya biológicas de sus resultados. En el locus GAK2 se observaron asociaciones entre CNVs muy, ¿verdad?, infrecuentes que causaban la pérdida de función de esta proteína y un aumento significativo en el recuento de plaquetas, lo que corroboró hallazgos previos sobre el papel regulador inesperado de esta proteína en la trombopoiesis. Algunas series alélicas también se descubrieron asociaciones entre genes y rasgos como la R3HDM4, que se asoció con un aumento en el reencuentro de reticulocitos. Estas deleciones que se detectaron afectaron tanto a los exones como a las regiones intrónicas, lo que sugiere un papel regulador importante de la región intrónica de la función de esta proteína. Y en general estos hallazgos destacan la capacidad, ¿verdad?, que tienen las CNVs regulatorias para tener un impacto en los fenotipos, más allá de solo alterar la dosis génica. Dentro de la discusión se muestra que el estudio tiene un poder de análisis de variantes estructurales formado por haplotipos y bueno, esta se relaciona con la lejanía entre los individuos en grandes cohortes, lo que permite este tipo de análisis. Esta metodología se aplica ahora para explorar estas asociaciones con los fenotipos y se revelan múltiples formas de variación genética que afectan a estos rasgos complejos. Y además se identificaron
variantes de gran efecto que señalaron proteínas o genes dianas potenciales, y además encontraron series alélicas largas, mostrando que los CNVs pueden producir efectos funcionales que no tienen equivalentes cuando se miden por SNPs. Además, los hallazgos biológicos del estudio proporcionan un enfoque para abordar las complejidades estadísticas, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, para realizar el análisis de asociación y el mapeo fino en variantes estructurales, que como vemos de otra forma son difíciles de detectar, y esto es particularmente importante para las variantes CNVs que son de tamaño menor, que están en el rango menor. A pesar de estos avances, sí se reconoce que hubo limitaciones en la detección, especialmente para estos mismos, para lo más pequeño, lo que podría abordarse en futuras investigaciones para hilar un poco más fino en este tipo de metodología. Y la validación experimental y la demostración de la causalidad serán necesarios para confirmar estos hallazgos tan interesantes que nos presenta este estudio. Y esto sería todo por mi parte. Muchas